Bien, chicos, ¿qué les parece si para comenzar nos ponemos de rodillas y oramos? ¿Sí? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra. Te pedimos por favor que te quedes con nosotros y nos asistas con tu Espíritu Santo para que podamos hablar lo que es correcto conforme a tu palabra. Te pedimos que perdones nuestros pecados y que nos libres de cualquier tipo de engaño satánico que nos quiera llevar a abandonar la fe, Padre. Que podamos tener cuidado, Señor, con tantas cosas feas que están pasando dentro o fuera de la iglesia. Quédate con nosotros, te pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo y te pedimos también, Señor, la compañía de tus santos ángeles. Todas estas cosas las dejamos en tus manos, en el santo nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar a estudiar. Yo había traído un estudio como para que descansemos un poco del tema del santuario y próximamente vamos a volver a retomar el tema del santuario. También les quiero comentar que tengo una serie que pronto la vamos a dar que se llama El fin del tiempo de gracia. Pronto vamos a dar esa serie. Y también quiero que veamos otra serie que se llama La correcta interpretación de Daniel capítulo 12, que está habiendo muchos problemas con respecto a esos temas. Pero ahora, descansando, yo quería dar, si es posible, una sola clase. Ojalá que podamos hacerla en una sola clase, y si no, directamente la vamos a hacer en dos clases, que se llama La Iglesia Adventista del Séptimo Día, el único y el último remanente. No hay más. ¿Se entiende? La Iglesia Adventista del Séptimo Día, el único y el último remanente. ¿Y por qué yo quería dar este cortito tema? En una o dos clases vamos a ver si lo podemos dar. ¿Por qué? Porque últimamente está abundando, hermanos, está proliferando tremendamente la cantidad de grupos separatistas que están en contra de la Iglesia y que lloran y lloran y lloran creyendo que la Iglesia no sirve, que está en apostasía, que está todo mal, que los dirigentes, todo es apostasía, los miembros apostasía, los dirigentes apostasía, las doctrinas apostasía, todo mal. Y la tienen con el arbolito de Navidad, la tienen con el tema de la Trinidad, la tienen con el tema de la Pascua, la tienen con el tema de ciertas costumbres que hay en el cristianismo que no necesariamente tiene que ver con idolatría, pero que sí ellos están cumpliendo, hermanos, la profecía que dejó la hermana White cuando dijo claramente que en el tiempo del fin Satanás, a los que no pueda llevarlos al hielo de la indiferencia, los tornará al fuego del fanatismo. Y ojo con esto, hermanos, ojo con esto, porque hay muchos adventistas que se están haciendo borrar de la iglesia adventista porque dicen que la iglesia adventista ha caído en apostasía. Hermanos, cualquier persona que medianamente sea inteligente se va a dar cuenta que en la iglesia hay apostasía, pero no que toda la iglesia está en apostasía. Decir que toda la iglesia está en apostasía, hermanos, ¿cómo puede saber él a menos que él conozca los corazones y las vidas de todos los 16 millones de adventistas que hay en el mundo? ¿Cómo pueden decir ellos que toda la iglesia está en apostasía a menos que conozcan a todos los miles de pastores que están en todas partes del mundo en la iglesia organizada? O sea, ¿con qué autoridad ellos pueden decir que toda la iglesia está en apostasía? Que en la iglesia hay apostasía, sí, eso lo vemos a diario, pero no podemos decir que todos están en apostasía o que toda la iglesia está en apostasía. Y algunos miembros están surgiendo tratando de sacar a los adventistas incautos, los sacan de la iglesia adventista y forman grupos paralelos y movimientos paralelos que están en contra de la iglesia. Todos esos movimientos son sospechosos. Hay que tener cuidado porque son sospechosos. Nosotros no debemos salirnos del seno de la iglesia adventista del séptimo día, pase lo que pase, hermanos. Yo he tenido muchos desalientos dentro de la iglesia adventista. Hay gente que me ha tratado mal, hay gente que me ha hecho mala cara, hay gente que me ha maltratado. Pero no por eso me voy del seno de la iglesia adventista del séptimo día.
porque es la única y la última iglesia remanente que existe en esta tierra. A mí me gustaría dar un estudio de profundización con respecto a este tema, pero solamente vamos a hacer 2 clases y va a ver que les va a gustar mucho esto, porque aunque es cortito, reconozco que aunque es cortito, hermanos, les va a ser muy clarificador lo que vamos a estudiar. La iglesia de Dios a lo largo de todos los siglos es una y única. Y para el tiempo del fin, cuando existe la Iglesia Adventista del Séptimo Día, debemos tener cuidado con ciertos hermanos que se meten en la Iglesia para sacar miembros de la Iglesia y hasta dicen así, no, dice, vos tenés que presentar una nota. Y ellos ya tienen un modelo escrito con los pasos que hay que seguir para hacerse borrar de la Iglesia. Y nosotros hemos consultado con pastores de la Iglesia Adventista, con doctores de la Iglesia Adventista, y ellos, con mucha amabilidad, nos han dicho, ¿y para qué hay que tener tantos pasos? Si con uno es suficiente. Si tanto se quieren borrar, ¿por qué no se hacen borrar y ya está? Entonces ellos van y le piden a la Iglesia Adventista que los borre y la Iglesia no los va a borrar. Porque la Iglesia no te borra si no has cometido un pecado. Entonces, si tanto quieren que los borren, entonces van a tener que pecar y ahí sí la Iglesia irremisiblemente los tendrá que borrar si cometen pecado del cual no se arrepienten. Pero la Iglesia Adventista no te va a borrar si no has cometido pecado. Pero si comienzas a tener una mente morbosa y comienzas a atacar a la Iglesia de Dios, lógicamente vas a ser desglosado y separado del cuerpo de Cristo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día en el tiempo del fin es el cuerpo de Cristo. Y este estudio, aunque sencillo, va a ser muy clarificador para algunos hermanos que creen que han descubierto América porque hay problemas en la iglesia, porque se pone un arbolito de Navidad, porque los pastores usan corbata. Ah, no, dice, no hay que usar corbata, hermano. Yo cuando quiero uso corbata y cuando quiero no uso corbata, pero está bien usar corbata. No sé si me explico. Ah, no, pero si uno usa corbata está mal. ¿Por qué no podemos usar corbata? Ah, no, porque es símbolo fálico. Entonces ustedes van a notar que ciertos grupos no usan ni corbata porque es símbolo fálico. No vamos a entrar a explicar la forma por qué, pero es otro tema. Hermanos queridos, podemos usar traje, podemos usar corbata, nadie se va a perder porque en Navidad justo había un arbolito de Navidad en la casa y la tienen con el arbolito de Navidad, la Trinidad, la organización, que la organización no sirve. Después le dan con un caño al tema del diezmo. Y que cómo se administra el diezmo. ¿Y qué le importa a ellos, hermanos? Dios te manda a dar el diezmo. Tú como laico, Dios te manda a dar el diezmo. No te manda a organizarlo. Dios no me ha mandado a mí a que yo diga cómo se tiene que administrar el diezmo. Dios me ha mandado a que lo dé. Si la dirigencia lo administra bien, lo administra más o menos, o lo administra mal, ellos tendrán que dar cuenta ante Dios y punto. Ahí termina el asunto y punto, y se terminó. Y si tú diste el diezmo y la ofrenda con fidelidad, Dios abrirá las ventanas de los cielos y te derramará bendición hasta que sobreabunde. Y punto. Ahí termina todo. Sin embargo, hermanos, abundan los grupos que llaman a que los miembros salgan de la iglesia adventista y formen otra iglesia. Y vamos a ver si eso es así o no. Vamos a hacer un estudio sencillo y vamos a ir explicando a lo largo del estudio. En Joel capítulo 2, vamos al libro de Joel, hermanos. Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Ahí se habla de nosotros, hermanos, de la iglesia adventista del séptimo día. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32, noten lo que se está profetizando para el tiempo del fin. Y dice así: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y noten qué hermoso, hermanos, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños. Nadie, hermanos, va a ser desechado si es fiel, y vuestros mancebos verán visiones, y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo, y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se tornará en tinieblas,
Esto ya cuando ha finalizado el tiempo de gracia, hermanos, que ya van a ver cuando estudiemos la serie El fin del tiempo de gracia, la vamos a estudiar en detalle con Biblia y espíritu de profecía. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso. ¿De quién? De Jehová. ¿Y quién es Jehová? Cristo. Es el día de Cristo. Cristo es el Jehová del Antiguo Testamento. Pero noten lo que dice el verso 32, hermanos. Y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová, o sea, el nombre de Cristo, el nombre de Jehová, será salvo. Pero noten, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Este versículo tiene varias aplicaciones, pero no lo vamos a tocar ahora. Dice así, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, y esta es la última parte que sí me interesa. Como Jehová ha dicho, y también en dónde habrá salvación, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Hermanos, el remanente adventista del séptimo día, la única y última iglesia, no existe iglesia paralela ni movimiento paralelo, es la única iglesia que existe en el tiempo del fin. Por eso es que nosotros nos sentimos privilegiados de pertenecer a este movimiento del cual se está profetizando en el Antiguo Testamento. Dios te ha llamado. Dios te ha llamado. Y nosotros, por la gracia de Cristo, estamos ahora entendiendo que estamos en el proceso del zarandeo. Por eso hay que tener cuidado con el pecado, hermanos. Cuidado con el pecado, cuidado con el noviazgo en yugo desigual, cuidado con la fornicación, cuidado con el adulterio, cuidado con ir a los bailes, a los boliches, cuidado con el tomar, con el fumar, porque hay muchos adventistas que se están apartando de la fe. Y no necesariamente significa que se aparten de la iglesia. Quedan en la iglesia, pero se han apartado de la fe. Nosotros tenemos que estar en la única iglesia verdadera, la iglesia adventista del séptimo día, y no en esas iglesias adventistas truchas que a veces se dan en ciertas casas, donde hacen el culto en el sábado, en esas casas, para no tener que hacerla donde Dios ha dispuesto. Está bien cuando es una filial, está bien cuando se comienza una congregación, pero si ya tienes iglesia, ¿por qué te rebelas y te apartas del cuerpo? ¿Por qué te apartas del cuerpo que Dios tiene en esta tierra? Dice, hermanos, que para el tiempo del fin habrá salvación en un resto que quedarán, a los cuales Jehová habrá llamado. Entonces nosotros vamos a Sofonías, capítulo 3, vamos al libro de Sofonías. En el libro de Sofonías, capítulo 3, dice, hermanos, el versículo número 11 al 13. Estos versículos también tienen diversas aplicaciones, diversos cumplimientos, tanto para el Israel literal como para el Israel espiritual. Y nosotros ahora lo aplicamos a lo que tiene que ver con la iglesia adventista del séptimo día. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. O sea, la iglesia adventista en su estado de tibieza, cuando hace lo que quiere y dice, ay, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Porque entonces, a través del zarandeo quiere decir, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia. Dios va a quitar toda la gente mala, soberbia que hay en la iglesia a través del proceso del zarandeo que llega a su punto culminante con la ley dominical. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberbecerás del monte de mi santidad. Pero noten lo que dice el versículo 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Ahora, ¿saben por qué es humilde y pobre? Que esto se explica cuando se estudia la ley dominical. ¿Cómo vamos a quedar después del zarandeo de la ley dominical, que es el último zarandeo? Humilde y pobre, pero con lluvia tardía. Con lluvia tardía, hermanos. En la ley dominical nos van a quitar todos los bienes, todos los beneficios, nuestro sueldo, los beneficios sociales, todo. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, los cuales esperarán en el nombre de Jehová.
El resto de Israel no hará iniquidad, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Y aquí se profetiza cómo nos va a ir después cuando se nos dé la recompensa. Porque ellos serán después apacentados y dormirán y no habrá quien los espante. ¿Se dan cuenta de lo que se está profetizando para con cada uno de nosotros, hermanos? Si ustedes tienen el Espíritu de Dios, van a poder ver que el lenguaje es realmente el que se aplica a la iglesia de los últimos tiempos. Y nosotros tendremos que llegar a ser más fieles en Cristo de lo que somos ahora. Y se profetiza algo hermoso, hermanos, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los empante. Cuando vayamos al cielo con Cristo se nos hace una promesa de la recompensa que se nos va a dar, hermanos. De manera que todo el fundamento bíblico que estamos analizando muestra que para el tiempo del fin hay un solo y único y último remanente de Dios, que tendrá una pureza, hermanos, humilde, será humilde, pobre, sencillo, abnegado. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos, el proceso que Dios está logrando a través del zarandeo, hermanos? Si vamos a Apocalipsis capítulo 12, vamos a ver la misma idea. En Apocalipsis capítulo 12 vamos a leer el versículo 16 y 17. Ustedes ya conocen todo lo que dice el capítulo 12, pero solamente el versículo 16 y 17 dice lo siguiente. Y es hermoso ver dónde estamos ahora, hermanos. Como podríamos decir, dónde hemos venido a caer gracias a Dios. Hemos venido a caer en el lugar correcto, por la gracia de Dios. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Entonces el dragón fue airado contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. Los otros, los últimos, el resto, los únicos y los últimos que quedan, contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Aquí te habla de un resto, de los otros, de los únicos, de los últimos que quedan para el tiempo del fin. ¿Y saben qué, hermanos? Muestran que es un solo grupo, es una iglesia. Y cuando nosotros estudiamos las 7 iglesias del Apocalipsis, la última es la iglesia de la Odisea. No dice que haya 2, no dice que haya 3. Y noten algo interesante, ¿no? Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 3, les voy a pedir por favor que vamos a Apocalipsis capítulo 3, dice el versículo número 14, Apocalipsis 3, presten bien porque estamos estudiando en profundidad. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, o sea, no principio pasivo, sino principio activo. ¿Qué es Cristo, hermanos? ¿Principio activo o principio pasivo? Principio activo es principio creador, principio pasivo sería algo creado. Cristo no es principio pasivo, es principio activo, es el principio creador, el arjé, que después vamos a estudiar eso cuando veamos todo lo que tiene que ver con deidad. El principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. No eres frío ni caliente, está mal espiritualmente. Reconocemos que estamos mal espiritualmente y Dios nos llama al arrepentimiento. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te amonesto que dejes esa iglesia en la cual te encuentras. ¿Así dice, hermanos? Lean cuidadosamente el mensaje a la iglesia de la Odisea y por ningún lado dice que hay que dejar esta iglesia. Dice que esta iglesia se tiene que arrepentir, no dividirse.
No dejar el seno de esta iglesia. Dios le hace un llamado de arrepentimiento a esta iglesia para que se arrepienta, no para que se divida, no para que se fragmente, no para que dejen esta iglesia. Por ningún lado dice eso. Y si no dice por ningún lado, yo no sé por qué hay hermanos que llaman a salir de la iglesia adventista. Entonces dice, versículo 18, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego. Esos hermanos que se han ido de la iglesia adventista, yo les diría, tú tendrías, en vez de haberte ido, tendrías que haber comprado oro refinado en fuego, no irte. Pero claro, es mejor irse que cambiar el carácter. Es mejor pararme de la vereda del frente y criticar a los que están luchando. Yo te amonesto que de mí compres oro refinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Por ningún lado dice que tenemos que dejar la iglesia adventista del séptimo día, sino tener Espíritu Santo para ver bien cómo viene la mano. Y no para dejar la iglesia adventista del séptimo día. Muy bien, aquí se nos llama a vencer el pecado dentro de la iglesia de la Odisea y no fuera de ella. Y la iglesia de la Odisea empezó con una organización y terminará con una organización. Y allá ellos si se quieren ir. Yo he visto cómo los grupos separatistas, hermanos, que no quiero dar nombres y apellidos, pero los conozco a casi todos por internet. Yo veo cómo Dios no los bendice, hermanos. Lo único que logran hacer es sacar por ahí, sacan a algunos miembros de la iglesia, pero veo que Dios no los bendice y cometen un sacrilegio tremendo porque toman ellos los diezmos del pueblo y lo administran como ellos quieren y se mantienen como ellos quieren, sin haberle preguntado a Dios qué quería, porque hay que reconocer que ni discernimiento tienen para saber qué pretendía Dios de esos diezmos. Que ya después vamos a estudiar en otro tema eso. Hermanos, el versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y abandona esa iglesia. ¿Dice así, hermanos? No dice por ningún lado que hay que abandonar la iglesia adventista, sino que hay que arrepentirse. Y yo no entiendo por qué hay algunos hermanos que leen o entienden que hay que ir a arrepentirse afuera. ¿Por qué se van a arrepentir afuera, a hacerse los santos afuera de la iglesia? Si son tan valientes, tan consagrados, tan llenos del Espíritu, ¿por qué no se quedan adentro de la iglesia para mostrarlo? Jeremías, cuando vivía Jeremías, el pueblo estaba en tan terrible estado de apostasía, hermanos, que él lloraba, pero se quedaba adentro. Ah, no, pero ellos no, más vale se cruzan de la vereda del frente porque ellos no quieren llorar adentro del pueblo y clamar. Elías, ¿para qué vamos a hablar de Elías? Elías se fue del pueblo de Dios. Había solamente 7,000 fieles y los otros, qué sé yo, millones de israelitas eran todos estaban mal. La mayoría estaba mal y Elías no formó una nueva iglesia. No formó una nueva iglesia ni abandonó la iglesia. Elías llegó un momento en que prefirió morir, quítame la vida, oh Jehová, pero no se apartó de Israel. Sí. Muy bien, y ya vamos a llegar a eso, ¿no? Muy importante lo que dijo el hermano Luis Arauz. Les comento lo siguiente, cuando vino la apostasía alfa, que fue una apostasía terrible para la iglesia, terrible, hermanos, y no tan solamente el tema del panteísmo, abarcaba muchas otras cosas también que tenían que ver con la administración y la impresión de libros que eran satánicos, y muchas otras cosas más. La hermana Huay podría haber dicho, estamos en la apostasía alfa, la iglesia, la dirigencia está en la apostasía alfa, vámonos de la iglesia. Pero ni ella se fue de la iglesia en la apostasía alfa, al contrario, se fueron los apóstatas. Pero ninguno se fue, ningún fiel hijo de Dios se apartó de la iglesia, ni siquiera en la apostasía alfa. Volviendo al tema, hermanos.
volviendo al tema, el versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya cuando estudiemos divinidad vamos a ver a qué se refiere con el Espíritu. Pero voy a este tema, hermanos. Voy a este tema. Por ningún lado en el mensaje a la iglesia de la Odisea dice que hay que dejar la iglesia de la Odisea. No, para nada. Dice que tenemos que arrepentirnos y vencer dentro de la iglesia de la Odisea y no fuera de ella. Por eso es que ustedes saben bien que todo grupo separatista que se ha apartado del cuerpo organizado, todos fracasan. Yo a veces diría, yo no tendría problema en irme con un grupo separatista si los viese que Dios los bendice. Pero no los bendice nada, hermanos. No ganan almas o ganan pocas almas. No hay poder, no hay ciencia, no hay conocimiento. Todo interpretan mal, todo interpretan fuera de contexto. Y quieren lograr la fama haciendo de una idea peculiar el centro de su doctrina. Como por ejemplo, el tema de la Navidad. Y pelean y se agarran de los pelos por el tema del arbolito y un poco más y no ponen un ring y se agarran a pelear por el tema del arbolito. Yo me mato de risa, hermanos. Ya van a ver después cuando estudiemos en profundidad cómo el espíritu de profecía no condenó eso. No dijo que hay que festejarlo como una celebración religiosa, pero no lo ha condenado. Porque la hermana White tenía ciencia del Espíritu de Dios y entendía que eso era una tontera, hermanos. Y la hermana White, como sabia profeta de Dios, nunca le llevó la atención ni le prestó atención a las tonteras de los hombres. Había ciencia del Espíritu de Dios en la hermana White. Hermanos queridos, volviendo al tema, nosotros vemos a este pueblo de Dios en Apocalipsis capítulo 14. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 14, vemos al pueblo de Dios representado en los 3 mensajes angélicos, que dice lo siguiente. En Apocalipsis 14, 6 al 12, dice lo siguiente. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios. Eso tiene que ver con el Evangelio, hermanos. Temer a Dios. No que el amor, que el amor, que el amor. Claro que el amor. Pero también el temor. También el temor a Dios. Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo, el segundo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Y después que te acaba de describir el primer ángel, el segundo ángel y el tercer ángel, te dice así, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces te hago una pregunta lógica, hermanos, una pregunta lógica teológica. Si te describe el primer ángel con su misión, el segundo ángel con su misión y el tercer ángel con su misión, y después te dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ¿qué significan los 3 ángeles? Y la última iglesia, hermanos, los 3 ángeles, y tú, Rogelio, que eres nuevito, que estás aprendiendo, el triple mensaje angélico representa a la iglesia adventista del séptimo día. Por eso te dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios
y la fe de Jesús. Aquí están, dice, en lo que te acabo de demostrar, en lo que te acabo de describir, en el primer ángel, el segundo ángel y el tercer ángel. Bueno, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué representa entonces el triple mensaje angélico? La iglesia adventista del séptimo día, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús y guarda también la fe de Jesús. Todo lo que acabamos de ver, hermanos, muestra que hay un solo pueblo y que por ningún lado dice que ese pueblo se va a dividir, se va a fragmentar o que va a surgir otro pueblo aparte de ese. Por ningún lado dice la Biblia eso. Sí. Exactamente. Lo que dice Apocalipsis 14:12 está en perfecta armonía, como dice aquí la hermana María José, con Apocalipsis 12:17, cuando se describía al resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que de nuevo son presentados en el capítulo 14 como un triple mensaje angélico, cuyo poder, el máximo poder, está en el mensaje del tercer ángel. Mañana a la tarde me toca predicar, gracias a Dios, y ojalá que todo salga bien, en la iglesia de la Banda del Río Salí. Vamos a hablar de lo que a mí me encanta hablar, que nunca voy a dejar de predicar eso, que es el mensaje del tercer ángel, que es lo que le da personalidad e identidad a la iglesia adventista del séptimo día. Tú puedes saber mucha Biblia, y puedes saber las 27 doctrinas, pero si no predicas el mensaje del tercer ángel, no eres adventista del séptimo día. Lo que te da personalidad e identidad es hablar del mensaje del tercer ángel, que es la advertencia poderosa que tiene ese ángel. Mañana, si Dios lo permite, a la tarde, en la iglesia de la Banda del Río Salí, vamos a estar predicando con respecto a este tema. Me han invitado, así que estén orando para que las cosas puedan salir bien. Bien, hermanos, continuando con esto, queda claro que hay un único y último remanente que no se va a dividir, que no se va a fragmentar. Va a tener muchos problemas, va a tener zarandeo, ya sabemos el tema del zarandeo, pero no interpretemos el zarandeo de mala forma. No digamos que porque va a haber un zarandeo va a surgir otra iglesia. No, hermanos, entendamos bien el zarandeo. La iglesia adventista es única y la última. Y por más que venga un zarandeo, la iglesia será zarandeada, purificada. Pero va a ser la misma iglesia, nada más que zarandeada y purificada. Ahora, habiendo entendido eso, para esos hermanos que dicen, no, pero festejan la Navidad, creen en la Trinidad, y dicen, no, Cristo tenía tendencias pecaminosas como nosotros. ¿Han escuchado esa blasfemia, hermanos? No, yo me voy de la iglesia adventista porque Cristo sí tenía tendencias pecaminosas como las nuestras. La hermana White dice no, pero ellos dicen sí. Entonces dice, no, yo me voy porque no eran lo que creían los pioneros. Hermanos, los pioneros, hermanos, venían de iglesias caídas. Y una de esas iglesias caídas era la Conexión Cristiana. La Conexión Cristiana, la The Connection Church. No sé si me explico. Era una iglesia caída. Todos venían de iglesias evangélicas caídas. Y eso es lo que no entienden. Y la hermana White, a través del estudio, de la oración, junto con los otros pioneros, fueron puliendo y lograron irse sacando todas las doctrinas de las iglesias evangélicas caídas. Por eso es que nosotros, y ustedes entienden bien, le damos gracias a Dios por el mensaje del segundo ángel. ¿Saben por qué? Si no existiera el mensaje del segundo ángel, yo diría, no, creamos como Urias Smith. Urias Smith creía que Cristo era creado. José Bale creían que Cristo era engendrado, o sea, como una emanación del Padre. Ni ellos estaban de acuerdo. Y después, bueno, muchas cosas más, pero yo voy a esto, hermanos. El mensaje del segundo ángel dice que no hay que llevarle el apunte a las doctrinas de las iglesias caídas de las cuales ellos venían porque estaban caídas.
Pero hay gente que no le hace caso al mensaje del segundo ángel y se aferran a las doctrinas de los pioneros que eran truchas. Porque la hermana White, el Espíritu de Dios tuvo que ir dando luz a lo largo de todo el crecimiento de la iglesia adventista hasta que la iglesia adventista se iba purificando de las doctrinas de esas iglesias evangélicas caídas. Exactamente, hermanos. Cuidado, nosotros cuando decimos que creemos en la Trinidad, tenemos que destacar que nosotros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no cree en la Trinidad católica, porque la Trinidad católica es satánica. Tampoco cree en la Trinidad protestante, porque también es satánica. La doctrina adventista de la verdadera Trinidad, la Iglesia Adventista tiene una óptica bíblica de la verdadera doctrina bíblica de la Trinidad. ¿Por qué? La Iglesia Metodista creía en la Trinidad, pero lo hacía a las tres personas de la deidad como muy espirituales, sin cuerpo. Por eso es que la hermana White, que viene de la Iglesia Metodista, después le pregunta al ángel, cuando se encuentra con Jesús, le pregunta a Jesús si su padre tenía forma igual que él. Entonces Jesús le dice que sí, el hermano Juan dice, por fin entiendo, porque ella venía de una iglesia trinitaria, pero de una iglesia caída, la iglesia metodista, que en el credo metodista, hermanos, ellos interpretan la Trinidad como que hay tres personas divinas, pero las hacen medio espíritu, medio inmateriales, sin cuerpo, sin cuerpo. Entonces, la Trinidad, toda Trinidad católica es satánica porque está mal entendida. Toda Trinidad protestante también es satánica porque está mal entendida. La Iglesia Adventista es la única que es capaz de explicar la doctrina de la Trinidad, aunque el término Trinidad no está en la Biblia, es simplemente un término técnico. ¿La palabra milenio está en la Biblia? No, y creemos en el milenio. ¿La palabra encarnación está en la Biblia? No, y creemos en la encarnación. Entonces, ¿por qué creemos en cosas que no están en la Biblia? La hermana White, en Mensajes Selectos, tomo 3, hay un poderoso título que dice La Encarnación. Pero si eso no existe en la Biblia. Y ella tiene un poderoso capítulo. Entonces no podemos hablar tontera. La palabra marihuana está en la Biblia. La palabra fumar no está en la Biblia. ¿Y por qué creemos en todas esas cosas? Algunas que están bien, otras que están mal. ¿Pero por qué las creemos si no están en la Biblia? No podemos hablar tonteras. Entonces, gracias al mensaje del segundo ángel, yo entiendo que no tengo que llevarle el apunte a ninguna doctrina de la Iglesia Católica o de la Iglesia Protestante. La Iglesia Católica cree en la divinidad de Cristo, pero cree mal, hermanos. Las iglesias protestantes creen en la divinidad de Cristo, pero creen mal también. Yo tengo los libros de ellos, los he leído a todos, hermanos, todos los que tengo me refiero, y creen mal. La Iglesia Adventista, si quiere definir el término Trinidad, es la única que puede definirlo correctamente. Y hay gente que se va de la Iglesia Adventista y dice, oh no, Cristo tenía tendencias pecaminosas como nosotros. Cuando la hermana White dice que no, y la Iglesia a nivel mundial dice que no, y ellos dicen, no, los pioneros no creían así, creían de la otra forma, pero a mí qué me importa, hermanos. Aquí hay que ver qué dice la Biblia y qué dice la hermana White, no qué dice, a mí lo que diga José Bates, Urias Smith, yo lo tomo con pinzas. Yo cito Urias Smith, tiene muy buenos escritos, y hay otras cosas que le erra de acá hasta la China. José Bates, hay muchas cosas que escribe bien y hay otras cosas que las escribe mal. Urias Smith era duro, hermano. ¿Saben cómo renegó el hermano White? Porque él creía que Cristo era creado. Era el peor unitario de todos los pioneros. Urias Smith creía que Cristo era creado hasta que después tuvo que bajar el copete y aceptar de que Cristo no era creado. Y tuvo que reconocerlo. Pero no me quiero desviar hacia ese tema porque nosotros vamos a estudiar bien ese tema cuando lleguemos al punto de la deidad. ¿Sí? Sí. 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 Exactamente, hermanos. Entre los mismos pioneros a veces se peleaban y la hermana White tenía que salir de mediadora para tratar de calmar los ánimos, lo cual demuestra que no eran tan perfectos interpretando.
Si ustedes llegan a leer los libros de 1888, van a ver la cantidad de errores que tienen. Pero bueno, es otro tema. Habiendo dejado en claro, hermanos, y presten atención, yo le pido que paren las orejas porque yo voy a soltar la lengua en este tema. Habiendo dejado en claro que hay un único y solo remanente en el tiempo del fin, yo voy a tomar como un ejemplo la iglesia de Corinto, que era la iglesia que más problemas se presenta en el Nuevo Testamento. Era la iglesia que más problemas tenía. Y van a ver, hermanos, con ese solo ejemplo no vamos a estudiar toda la iglesia de Efeso, de Tesalónica, no, ni de Colosas, ni nada de eso, porque todas tenían problemas. Vamos a tomar como ejemplo la iglesia de Corinto. Y se van a sorprender con lo que vamos a aprender en esta noche, hermanos. Y mañana vamos a tener la segunda clase con respecto a esto, pero mañana va a ser con espíritu de profecía, y ahí se van a sorprender lo que yo les voy a mostrar, que ni siquiera los grupos separatistas conocen estas citas que yo les voy a mostrar. En 1 Corintios capítulo 1 dice lo siguiente. En 1 Corintios capítulo 1 vamos a tomar como ejemplo una iglesia en la cual vivían los apóstoles y en la cual había potencia del Espíritu de Dios para definir lo que era correcto y lo que era incorrecto, y para definir lo que era la verdad. Y van a ver algo interesante, hermanos. ¿Había apostasía en la iglesia de Corinto? Sí. ¿Pero toda la iglesia estaba en apostasía? No. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 3. Y es impresionante lo que vamos a leer acá, hermanos. Y dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes el hermano. Y ahora noten lo que dice acá, porque hay hermanos que dicen, no, la iglesia adventista del séptimo día ya no es iglesia de Dios, porque a partir del año 1931 entró en apostasía de doctrinas, dicen ellos. Bueno, eso después vamos a estudiar cuando lleguemos a deidad todo eso. Noten lo que dice Pablo. Yo les pido por favor que presten atención a lo que dice Pablo. No me importa lo que digan los hombres, importa lo que dice Pablo. A la iglesia de Dios, noten, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Había apostasía en Corinto? ¿Y había dejado de ser iglesia de Dios? No. A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados a... Pero ¿cómo puede decir esto si eran flor de pecadores, la mayoría en Corinto? La mayoría estaba en pecado en Corinto, hermanos. Pero noten Pablo, con ciencia, cómo demuestra que sigue siendo la iglesia de Dios. Santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículos 10 al 12. Y después de que dejó en claro que son la iglesia de Dios, que son santificados en Cristo Jesús y que son llamados santos, ahora pasa a describir la problemática de la iglesia de Corinto y dice lo siguiente: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Había contiendas en la iglesia de Corinto? ¿Había disensiones? Sí. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Entonces hacemos un repaso. ¿Había contiendas? ¿Había disensiones? ¿Había grupos? ¿Había seguidores de hombres? Y yo pregunto, a pesar de tantos problemas, Pablo no les dijo que abandonen la iglesia de Corinto. Los fieles corintios podrían haber dicho, y bueno, vayámonos de la iglesia porque hay disensiones, hay problemas, hay divisiones, son seguidores de hombre, entonces dejemos la iglesia de Corinto y vayámonos a otro lado. Y Pablo por ningún lado dice eso en la primera epístola de Corintios. Si nosotros seguimos leyendo, vamos al capítulo 3, versículo 1 al 4.
capítulo 3, versículo 1 al 4. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Como los hombres comunes y corrientes, paganos. Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Noten, hermanos, eran carnales, había celos, había contiendas, había disensiones, y había bandos seguidores de hombres. Y por ningún lado Pablo dice que hay que dejar la iglesia de Corinto. Y había semejante apostasía, problemas, peleas, los hermanos se peleaban, disensiones, celos. Y por ningún lado dice Pablo que había que dejar la iglesia de Corinto. Ya llegamos a eso. Vamos al capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 3, 5 y 6 y 18 al 21. En el capítulo 4 leemos los versículos 3 primeramente. Yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros, o de juicio humano, y ni aun yo me juzgo. Versículos 5 y 6. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Versículo 6. Esto, empero, hermanos, he pasado por ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no saber más de lo que está escrito, hinchándoos por causa de otro el uno contra el otro. Se hinchaban, se ponían soberbio, lo juzgaban al apóstol, se juzgaban entre ellos, se hinchaban por causa de uno el uno contra el otro. Por causa de uno, por causa del líder, se hinchaban el uno contra el otro. Había problemas. Se pasaban juzgándose el uno al otro, ensoberbecidos, hinchados. Y por ningún lado Pablo dice, mirá qué apostasía que hay, tantos problemas en esta iglesia, dejemos esta iglesia y formemos otra. Si vamos al capítulo 18, al versículo 18 al 21 del mismo capítulo, versículo 18 al 21, noten lo que dice Pablo. Mas algunos están envanecidos, ensoberbecidos como si nunca hubiese yo de ir a vosotros. Empero iré presto a vosotros, si el Señor quisiere, y entenderé no las palabras de los que andan hinchados, sino la virtud, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con caridad y espíritu de mansedumbre? Pablo dice, yo voy a tener que ir a reprenderlos a ustedes. Pero por ningún lado dice que había que dejar la iglesia. No había que dejar el seno de la iglesia apostólica. No había que dejar el seno de la iglesia de Corinto. No había que dejar el seno de la iglesia cristiana por ningún lado. Y eso que nos cansamos de ver, estaban envanecidos, estaban ensoberbecidos. Capítulo 5, hermanos, versículo 1, 2 y 11. En Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1, 2 y 11. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, ni los gentiles pecaban así. ¿Dónde había peor pecado, en la iglesia o entre los gentiles? En la iglesia. Dice Pablo, ni los gentiles hacen esto que hacen ustedes. Y por ningún lado dice en Corinto, en Primera de Corintios, que haya que dejar el seno de la iglesia apostólica, ni el seno de la iglesia de Corinto. Entonces, ¿de dónde interpretan ahora que hay que dejar el seno de la iglesia de la Odisea? Si no había que dejar la iglesia de Corinto, ¿por qué hay que dejar la iglesia de la Odisea? No cuadra. Y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Y vosotros, aparte de ese fornicario,
incestuoso, aparte ustedes tienen otro pecado, dice, y vosotros estáis hinchados, y no más bien tuvisteis duelo, para que fuese quitado del medio de vosotros el que hizo tal obra. El que estaba en pecado debía ser disciplinado y sacado de la iglesia, pero no que los fieles se vayan de la iglesia, no, el fiel no se tiene que ir de la iglesia, el pecador debe ser desglosado, no el fiel. ¿Se entiende, hermanos? Versículo 11. ¿Y qué dice el versículo 11? Mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Qué significa eso, hermanos? Pablo no decía que había que irse de la iglesia, pero sí discernía que en la iglesia podía haber fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos, ladrones. Y no nos dice que nos vayamos de la iglesia, dice que no nos juntemos con esa persona nada más. Pero no dice que hay que irse de la iglesia por ningún lado. Capítulo 6. Vamos al capítulo 6 ahora. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 1, 2, 16 y 18. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 1, 2, 16 y 18 dice lo siguiente. ¿Osa alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Tenían problemas e iban a los tribunales. Noten la pecado, fornicación, incesto, idolatría. Llevaban los casos a los tribunales y dejaban mal a la iglesia. Versículo 16. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Y habla de la fornicación, hermanos. Porque serán, dice, los dos en una carne. Cuando yo doy el estudio de lo que es la fornicación, hermanos, explico este texto. Hay un misterio ahí. Bueno. Versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Se entiende, hermanos? Fornicación, idolatría, problemas de tribunales. ¿Había apostasía en la iglesia, hermanos, o no? Y Pablo por ningún lado dice que hay que dejarla. Capítulo 7, versículo 1 y 2. Capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1 y 2. Cuanto a las cosas de que me escribisteis, dice Pablo, vienes al hombre no tocar mujer. Mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. Dice Pablo, con lo que ustedes me escriben, más vale que cada uno se case y tenga su mujer. Yo me pregunto, ¿qué será lo que le habrán escrito? Porque dice Pablo, cuanto a las cosas que me escribisteis, vienes al hombre no tocar mujer, mas a causa de las fornicaciones cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. ¿Qué será lo que le habían contado a Pablo, los de Cloé o los de otro? Había todo tipo de pecados en la iglesia de Corinto y por ningún lado Pablo dice, hermanos, que hay que dejar la iglesia o que haya dejado de ser la iglesia de Dios. Capítulo 9, versículo 11 y 12. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 11 y 12. Ustedes saben que Pablo era apóstol, era profeta, era maestro, era doctor, era evangelista, tenía casi todos los dones del Espíritu. Pero también era pastor, ¿sabían? Era pastor, tenía el don de pastorado. Y en el versículo 11 y 12 dice así, si nosotros os sembramos lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos lo vuestro carnal o lo material? Si otros tienen en vosotros esta potestad, ¿no más bien nosotros? Mas no hemos usado de esta potestad, antes lo sufrimos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y si ustedes leen todo el capítulo 9, ¿qué es lo que dice en todo el capítulo 9? Lo criticaban a Pablo porque era pastor. Lo criticaban.
él, que era el capo número 1 de la iglesia, como apóstol, porque tenía todos los dones del Espíritu de Dios, lo criticaban al apóstol. Lo criticaban como dirigente, que es lo mismo que hacen estos grupos separatistas con los dirigentes escogidos por Dios. Y también, también había problemas con respecto al diezmo y las ofrendas en el capítulo 9. Y dice Pablo, me critican a mí, yo tengo derecho a usar del diezmo, a usar de las ofrendas, tengo derecho a casarme, dice Pablo, y me critican por todo. Lo único que hacían en la iglesia de Corinto, hermanos, era criticar y criticar y criticar. ¿Se han dado cuenta la cantidad de problemas que había en la iglesia de Corinto? Sin embargo, ustedes que son estudiosos de la Biblia, a ver si logran entender esta ciencia, Después de que se cansa de decir todo esto Pablo de la iglesia de Corinto, que es un modelo de cualquier iglesia cristiana, local o mundial, noten lo que dice en el capítulo 11, versículos 17 al 19. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 19, encima hasta para qué vamos a hablar de la Santa Cena. Hasta iban y cometían sacrilegio, blasfemo, tomando mal la Santa Cena. Tomaban por cualquier cosa el cuerpo de Cristo, el símbolo del cuerpo de Cristo y el símbolo de la sangre de Cristo. Hasta se juntaban para peor en la cena del Señor. No respetaban nada en esa iglesia. Ni la cena la tomaban bien. Pero noten, después de haber hecho todo un recorrido a través de la iglesia de Corinto, porque hemos hecho todo un recorrido a través de la iglesia de Corinto, nosotros podríamos esperar que finalizando ya los últimos capítulos de Primera de Corintios, Pablo diga y dé la solución y diga, después de todo lo expuesto, llegamos a la conclusión, diría Pablo, que hay que dejar la iglesia de Corinto. Y él tendría que haber sido el primer ejemplo de haberse ido de la iglesia de Corinto. Pero noten lo que dice Pablo y cómo él aclara que hay que tomar los problemas, las herejías, las idolatrías, el adulterio, los pecados y las fornicaciones que se dan dentro del pueblo de Dios. Pablo te da una ciencia explicativa acá y dice en el capítulo 11, versículos 17 al 19. Esto empero os denuncio, que no os alabo, que no por mejor, sino por peor os juntáis. Se juntaban para lo peor, hermanos. Porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, y Pablo podría decir, no vayan más a esa iglesia. Pero dice, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones. Y en parte lo creo. Primero dice, se juntan para lo peor siempre. Se juntan para lo peor, toman mal la cena del Señor. Y encima, como si fuera poco, hay peleas. Y yo pregunto, hermanos, ¿en la iglesia adventista hay los pecados que había en la iglesia de Corinto? Sí, hermanos. Todos estos pecados que había en la iglesia de Corinto, también hay en la iglesia adventista. Pero noten el consejo sabio que da Pablo. En el versículo 19 dice, porque preciso es, necesario es que haya entre vosotros aún herejías. Todo tipo de herejías, hermanos. Porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías, para que los que son probados se vayan de la iglesia. ¿Dice así? No, sino que se manifiesten entre vosotros. Hermanos, nosotros somos probados y después aprobados. En la iglesia dice, es preciso que haya herejías, es necesario que haya todo tipo de herejías. Todo tipo de herejías. ¿Pero para qué preguntamos nosotros? Para que se manifiesten los que son probados. Y se manifiestan, hermanos. Cuando la iglesia hay herejías, cuando en la iglesia, hermanos, hay herejías, se manifiestan los que son probados. Y se manifiestan después. ¿Quiénes son aprobados después de la prueba? Entonces los que son probados, de los que son probados salen dos grupos.
los que terminan quedando mal espiritualmente y los que terminan quedando bien, pero se manifiestan entre vosotros, no afuera de vosotros, no afuera de la iglesia, sino entre vosotros. Y por eso en la iglesia de la Odisea tenemos que tener un oro refinado en fuego, porque es preciso que haya herejías para que los que son probados se manifiesten no afuera, sino entre vosotros. ¿Se entiende, hermanos? Sí. Exactamente. La hermana White dice que el reavivamiento y la reforma se darán en el seno de la iglesia adventista, no afuera, sino en el seno. Y cuando la hermana White habla del seno, si ustedes leen todos los contextos de la cita a ella, nunca habla de un grupo separatista que se ha ido, habla de la iglesia que en sus días era la iglesia organizada. Y ella dijo, mis escritos hablarán hasta el fin. Y se refieren a la única iglesia organizada que hay en esta tierra, que es la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, cuando viene un hermano y me dice, mira el pecado que hay en la iglesia adventista, yo le muestro y le digo, mira, en la iglesia de Corinto había todos los pecados que hay ahora. Momentito, una cosita, antes de que se me va la idea, hermanos. Cuando venga un hermano de un grupo separatista y les diga a ustedes, mira el pecado que hay en la iglesia, tú le muestras cualquier versículo de Corintio. Y le dice, mira, en la iglesia de Corintio había el mismo pecado. Pero noten lo que dice Pablo. Cuando venga un hermano y diga, hay que irse de la iglesia, hay que hacerse borrar, hay que pedir el desglose, hay que abandonar la iglesia, yo le leo lo que Pablo dice. Pablo, que es mayor autoridad que cualquier líder de grupo separatista, dice así. Porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. 2 veces aparece en el lineamiento interno del texto la frase entre vosotros. No fuera de vosotros, sino entre vosotros. Entonces cuando viene un hermano creyendo que ha descubierto América, porque ha descubierto cierto paganismo en la iglesia o cierto pecado, yo le leo esto. Porque preciso es, hermanos queridos, preciso es que haya entre vosotros. Tiene que haber entre nosotros aún herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Bueno, aquí la hermana pregunta lo siguiente, dice, ¿es necesario que haya tanto pecado para que nosotros cambiemos, para que nos manifestemos? Y lo mismo yo pregunto a Pablo, o le pregunto a la iglesia de Corinto, ¿era necesario que pasen tantas cosas? Y sí, la iglesia de Dios siempre ha sido severamente atacada por el diablo y sus instrumentos. ¿Y qué pasa con los de afuera que dicen, mira el testimonio? Y bueno, yo le leo acá, muéstrenle lo que dice la Biblia católica o cualquier Biblia, porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías. ¿Qué herejías? Todo tipo de herejías. Porque ustedes van a ser probados. Y ay de ustedes si se llegan a apartar de la única iglesia verdadera. Ay de ustedes si forman otro grupo separatista aparte. Por eso yo les digo, hermanos, ustedes están estudiando acá conmigo y mañana, el sábado a la mañana, a la iglesia. No a un grupo separatista, no a un grupo raro, todos el sábado a la mañana a la iglesia. No a grupos raros. Ahora es distinto si uno un sábado se quiere ir con la familia a la montaña, o al bosque, o al parque, uno es dueño y no es pecado. Pero cuando formamos grupos separatistas, cuando queremos formar otra iglesia, desagradamos a Dios. Entonces Pablo, después de que se cansa de enumerar todas las herejías, dice, pero si no se asusten, si eso tiene que pasar, dice Pablo, y hay del que se aparte. Y volviendo, hermanos, vamos al capítulo 1 de Primera de Corintios, versículo 1 al 3. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 3, ahora van a entender mejor lo que decía Pablo. En Primera de Corintios, capítulo 1,
versículo 1 al 3, dice lo siguiente. La condición de la iglesia de Corintio era terrible, lo acaban de ver ustedes. Pero noten cómo Pablo les llama a la iglesia de Corinto. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes el hermano, a la iglesia de Dios. Pero ¿cómo puede ser de Dios con tanta apostasía? Y bueno, hermanos, ahí tienen ustedes. En la iglesia adventista, ¿hay los mismos pecados que había en la iglesia de Corinto? Sí. ¿La iglesia de Corinto dejó de ser iglesia de Dios por tantos pecados? No. ¿La iglesia adventista deja de ser iglesia de Dios por tanto pecado que haya? No. Presten atención. A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Presten atención porque voy a enumerar las características que da Pablo acá. Primero, dice que la iglesia de Corinto, por más apostasía que había, era la iglesia de Dios. Eran santificados en Cristo Jesús. Eran llamados santos. Y la gracia y la paz de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo, era para ellos y sobre ellos. Dios no dejó de dar su gracia, ni el Padre ni el Hijo. Dejaron de dar su gracia porque haya tanta apostasía. Y bueno, alguien va a decir, ¿y dónde aparece acá el Espíritu Santo? No va a faltar, hermanos, y perdonando la expresión con todo respeto, el salame que va a preguntar eso. Y disculpen la expresión, ¿no? Pues, ay, aquí no está, aparece solamente el Padre y el Hijo. No, no, sí aparece el Espíritu Santo, ya lo vamos a estudiar en su momento. En su momento vamos a estudiar la tercera persona de la deidad, como le llama la hermana Huay al Espíritu Santo. Si la hermana Huay le llama al Espíritu Santo en Deseado de toda la gente, página 625, la tercera persona de la deidad, ¿quién soy yo para decir que no es la tercera persona de la deidad? Es un concepto claramente trinitario. Aunque tengamos que reconocer que no creemos, la Iglesia Adventista no cree en la Trinidad católica ni cree en la Trinidad protestante porque ellos no entienden bien ese tema, nosotros creemos en la Trinidad desde nuestro punto de vista. Hermanos queridos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo para la Iglesia que estaba en tremenda apostasía. Y si Dios, el Padre y el Hijo dan su gracia y paz a esa iglesia, porque hay algunos que dicen que Dios ya ha abandonado la iglesia adventista y no le brinda su gracia y su paz. Hermanos, cuando yo hago un estudio cuidadoso de ciertas filosofías de ciertos hermanos, yo me doy cuenta de que son satánicos, instrumentos del diablo, hermanos. Instrumentos del diablo. ¡Ay de aquel que se aparte de la iglesia adventista del séptimo día! Hermanos, si alguien dice, no, lo que pasa es que desde el año 1931 en adelante, la iglesia cayó en apostasía por aceptar la doctrina de la Trinidad y otras doctrinas, ya no es iglesia de Dios. Primero, por más que haya apostasía y doctrinas malas y herejías, sigue siendo el pueblo de Dios. Y segundo, que no es pagana la Trinidad. Primero, en ninguna parte del paganismo hay Trinidad, ¿sabían? Porque hasta tan necios son los que critican la Trinidad, que ustedes no van a encontrar Trinidad en ninguna parte del paganismo. No existe Trinidad en ninguna parte del paganismo. Existían triadas, existían tríos, y encima peor, porque la hermana Huay le llama el trío celestial al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Evangelismo, página 446. Peor para ello. Pero existían triadas, existían tríos, existían tres dioses, pero por ningún lado existe el concepto de Trinidad. Yo no sé de dónde sacan. No, pero Horus, Sed y el otro que no me acuerdo cómo se llama el dios egipcio, que me disculpen, pero eso no era Trinidad, eran triadas de dioses. Eran tríos de dioses. Era triteísmo, pero por ningún lado era Trinidad.
Pero eso lo dejamos de a poquito, ya vamos a entrar al tema de la deidad y vamos a pulverizar la doctrina de los adventistas antitrinitarios. Vamos a pulverizar las doctrinas de ellos. Pero volviendo al tema que nos toca y para ir redondeando, hermanos queridos, vamos a Mateo capítulo 16. En Mateo capítulo 16 vamos redondeando de a poco y mañana voy a dar la segunda parte de esta clase. En Mateo capítulo 16, versículo 15 al 18. En Mateo capítulo 16, versículo 15 al 18 dice lo siguiente: y si los adventistas que critican nuestra iglesia tuvieran razón, entonces yo tendría que creer que Cristo se ha equivocado. Vamos a leer lo que Cristo ha dicho. Mateo capítulo 16, versículo 15 al 18. Y ni Pablo ni Cristo se han equivocado. Versículo 15 al 18. Él les dice: ¿y vosotros quién decís que sois? Y respondiendo Simón Pedro diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Uy, ¿para qué? Y vienen los antitrinitarios y le dan este texto. Mirá, es el Hijo, es más chiquito que el Padre, es menor que el Padre, tenía orígenes, engendrado, era menor. Bueno, ese es otro tema que después lo vamos a tratar, pero volvamos al tema que nos toca. Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí no vamos a hablar de divinidad, pasamos al tema que nos toca. Y dice el versículo 17, entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Quién es la piedra? Cristo, hermanos. Y sobre esta piedra, o sea, Cristo mismo, edificaré mi iglesia. Él iba a edificar su iglesia. Y si Cristo edifica su iglesia, nadie la puede destruir, porque lo que Cristo edifica nadie destruye. Pero noten, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno la destruirán, y entonces habrá que abandonarla cuando el infierno la venza. ¿Dice así? No, no dice así. Y presten atención, hermanos. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y ahí nomás dejamos. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos. Si yo tuviera que hacerle caso a los adventistas antitrinitarios, unitarios o monoteístas radicales, yo tendría que creer que Cristo se equivocó y tendría que decirle: Señor, te has equivocado. Porque en el año 1931 Satanás la venció. Y prevalecieron las puertas del infierno y toda la iglesia entró en apostasía y todos estamos en error y todos estamos en apostasía omega y todos estamos mal y ha prevalecido y toda la iglesia está mal. Entonces hay que irse. Te has equivocado, Jesús. ¿Qué dijo Cristo, hermanos? En algún punto de la historia el infierno iba a poder prevalecer contra la iglesia, y eso es lo maravilloso, hermanos. Capaz que de este grupo que estamos estudiando la Biblia, como iglesia, capaz que caiga 1, o 2, o 3, o 10, pero no puede ser que caigan todos porque hay una promesa. No va a prevalecer contra la iglesia. Alguien siempre va a permanecer fiel. Entonces dice clarito Cristo: y las puertas del infierno no prevalecerán, no le van a ganar contra ella. Pero los adventistas antitrinitarios dicen que sí, que en el año 1931 Satanás prevaleció, las puertas del infierno prevalecieron contra la iglesia. Y toda la iglesia entró en apostasía, y ellos dicen, ¿no?, que la apostasía omega, que ya todos nosotros estamos en apostasía omega por haber aceptado el concepto de Trinidad. Ay, hermanos, yo prefiero aceptar el concepto de Trinidad antes que tener que aceptar lo que ellos creen, que ya después les voy a mostrar. Ellos presentan un Cristo minimizado, que no tiene por qué ser admirado. Cuando ustedes estudian el Cristo que ellos presentan, es un Cristo que nadie realmente le quiere dar gloria. Pero ya van a ver cuando entremos a estudiar la persona de Cristo, hermanos. Sí.
Sí. Sí. Claro. Todo eso lo vamos a tocar cuando entremos al tema de divinidad. Entonces, hermanos, ya después les voy a mostrar las aberraciones que creen los unitarios. Ellos dicen, no, Cristo fue engendrado según Proverbios 8, 22 al 27. Y vos le decís, ¿y qué significa que fue engendrado? Ah, no, es un misterio, no sabemos. Vale, digo yo, entonces para eso me quedo con el misterio de la Trinidad. Resulta que tenemos que dejar el misterio de 3 en 1 y 1 en 3 para aceptar el misterio de 2 en 1 y 1 en 2. Resulta que tenemos que dejar el misterio de la Trinidad para aceptar el misterio del engendramiento. Resulta que tenemos que dejar el misterio de la Trinidad para aceptar el misterio de que Cristo tenía tendencias al mal pero no pecó. Cuando toda persona que tiene tendencias al mal siempre se le cruza un mal pensamiento por la cabeza. Ya van a ver cuando estudiemos la persona de Cristo, que cuando uno tiene tendencia al mal se le cruza un mal pensamiento por la cabeza. Si Cristo hubiese tenido tendencias pecaminosas al mal, se le hubieran cruzado un montón de mal, hubiera pecado en pensamiento. Entonces cuando la hermana White dice, la hermana White dice que la encarnación de Cristo, la unión de la divinidad con la humanidad es un misterio. Por eso es que es un misterio el que nosotros no podamos entender cómo es que Cristo no pecó. ¿Cómo es que es un misterio que Cristo haya tomado sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa sin tener propensiones él al mal? Es un misterio, hermanos. No se puede entender. Pero para eso no hay misterio. No, el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, y ya está, dicen, solucionado todo misterio. Y yo les voy a mostrar con Biblia y con espíritu de profecía la cantidad de misterios que hay que nunca vamos a poder terminar de comprender. Y hay que ser humilde para reconocer que son misterios. Ay de aquel que se aparte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo por ahí sé que quizás hay algunos hermanos laicos, seguidores de algunos pastores, que quizás muy de acuerdo no están con la Iglesia. Hermanos, yo reprendo a la Iglesia, pero no la critico. Es pecado criticar a la Iglesia. Yo les voy a mostrar en la segunda clase de mañana que todos esos hermanos que critican por internet a la Iglesia están haciendo un gran daño, hermanos. Exactamente. Exactamente, muy bien. Muy bien, muy bien. Yo por cansancio ya no lo quiero mencionar, pero es así lo que dice Sergio. En 1 Corintios, Pablo se queda para reprender, y en 2 Corintios se ven los frutos de cómo la Iglesia encaró el problema del pecado y lo logró solucionar, hermanos. Y ahí se concibe y se entiende cómo es que llega a ser la Iglesia de Dios. Hermanos queridos, vamos a avanzar un poquito con unas citas del Espíritu de Profecía y mañana vamos a seguir viendo Biblia y Espíritu de Profecía. Vamos a ir, hay un libro que se llama, un folletito que se llama, aquí lo tienen, lo pueden bajar por internet o lo pueden comprar en cualquier universidad adventista. Se llama La Iglesia Adventista del la Iglesia Adventista y los movimientos separatistas. Ahí lo tienen, ¿no? Si lo pueden ver ahí lo estoy poniendo para que los hermanos que lo puedan ver por YouTube. Ahí lo tienen. Bueno, en la página 20, hermanos, la Iglesia Adventista y los movimientos separatistas, en la página 20 dice lo siguiente. Y presten atención porque esta cita está sacada de Testimonios Selectos, tomo 3, página 34, y dice lo siguiente. ¿Qué está lloviendo, hermanos? Bueno, así nos refrescamos un poquito. Presten atención, hermanos queridos. Y aquí es donde nosotros los hacemos así a los grupos separatistas y los pulverizamos. Los pulverizamos, hermanos. Hermana White, profeta de Dios, dice lo siguiente. Dios está sacando a un pueblo y preparándolo para que subsista unánime y unido.
Y noten que en el tiempo ellos, los adventistas, separatistas, dicen así, no, pero hay que dejar la iglesia porque estamos en la apostasía omega. ¿Y por qué los fieles de la hermana White con la hermana White no dejaron la iglesia cuando hubo la apostasía alfa? Si no abandonaron la iglesia cuando hubo el alfa, ¿por qué hay que abandonarla cuando hay el omega? Bueno, Dios está sacando a un pueblo y preparándolo para que subsista unánime y unido, algo que no hacen los movimientos separatistas. Sí. Y Pablo, cuando hablamos de 1 de Corintios y 2 de Corintios, siempre habla de que hay que luchar por la unidad. Con tanta apostasía que había en la iglesia, Pablo dice, por favor, estén unidos, que haya un mismo sentir, que haya un mismo parecer. No le dice que dejen la iglesia, dice que estén unidos, que tengan una misma mente, un mismo sentir, un mismo parecer. ¿Se dan cuenta que hablan tonterías estos hermanos? Y aquí la hermana White dice, Dios está sacando a un pueblo y preparándolo para que subsista unánime, unido, para que hable las mismas cosas y así cumpla la oración de Cristo por sus discípulos. Y ahora noten, alguien podría decir, porque los separatistas van a decir, bueno, y si esto lo estamos cumpliendo nosotros somos esto, porque ellos todo lo aplican a ellos, pero noten el contexto. Constantemente se están levantando pequeños grupos. Entonces, ¿quiénes son? Ellos, no la iglesia organizada. Constantemente se están levantando pequeños grupos que creen que Dios está únicamente con los muy pocos, con los muy dispersos. Esos que están dispersos aquí y allá, sin organización, robando los diezmos del pueblo. La hermana White, hermanos, los desenmascara. Constantemente se están levantando pequeños grupos que creen que Dios está únicamente con los muy pocos, los muy dispersos. Y su influencia consiste en derribar y esparcir lo que los siervos de Dios edifican. No sé si la hermana Escaporatempo está siendo distraída ahí. No sé si se pueden fijar. Vuelvo a decir, hermanos, dice así, y su influencia, noten lo que es la influencia de estos grupos pequeños, los describe claritos, y su influencia consiste en derribar y esparcir lo que los siervos de Dios edifican, y los siervos de Dios en el tiempo de la hermana White eran los de la iglesia organizada, que me disculpen. Y noten lo que dice la cita, hermanos. Si ya no se convencen con esto, ya no sé con qué se van a convencer. Permanecen separados del pueblo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Permanecen separados del pueblo a quien Dios está conduciendo y prosperando, y por medio del cual ha de hacer su gran obra. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos? ¿Se dan cuenta cómo con cada clase nueva que hacemos cierra más el círculo? Dios prospera a su pueblo. Dios prospera a su pueblo, no esos grupos separatistas que andan dispersos, fragmentados en todas partes del mundo y causando solamente problemas. La hermana White los desenmascara. Permanecen separados del pueblo a quien Dios está conduciendo. Dios está conduciendo a su pueblo y prosperando. Y por medio del cual ha de hacer su gran obra. Están continuamente expresando sus temores de que el cuerpo de los observadores del sábado se esté volviendo como el mundo. La apostasía del mundo, la idolatría del mundo. Aquí está, hermanos. Los describe psicológicamente cómo es la psiquis de ellos. Siempre están preocupándose de que todo es mundano. Yo me preocupo, hermanos, de la apostasía que hay en el pueblo, y ustedes también. Pero yo no los saco a ustedes del pueblo. Yo los meto a ustedes dentro del pueblo. Y les digo que hay que permanecer en el seno de la iglesia adventista.
exactamente, hermanos, dice que son desequilibrados. Noten para que los puedan reconocer. ¿Cómo puedo reconocer estos grupos? Están continuamente expresando sus temores de que el cuerpo de los observadores del sábado se esté volviendo como el mundo. Ah, el mundo de la vestimenta como el mundo. El arbolito de Navidad que es del mundo, la Navidad que es del mundo. Todo es del mundo para ellos. Pero apenas si hay dos de ellos cuyas opiniones armonizan. Entre ellos se pelean. Yo conozco adventistas trinitarios que difieren ellos en sus opiniones de Cristo y de la persona de Cristo, por ponerles un ejemplo. Disculpen, hermanos, estamos haciendo un poquito de esfuerzo para estudiar este tema. Ahora que está refrescando, les pido un poquito de paciencia, ¿sí? Yo sé que es difícil estudiar tanto, pero les pido un poquito de paciencia. Hay una cita, hermanos, que a ustedes se les va a poner los ojos como dos de oro, que yo ya le he leído cuando prediqué, ¿se acuerdan?, en la iglesia de El Salvador, pero muchos de acá no fueron. Fue el hermano Bernardo Juárez, Nelson Juárez y María Silvia Emeterio, pero los otros no fueron. ¿Qué pasa cuando hay hermanos que dicen que tenemos que irnos y abandonar la iglesia adventista del séptimo día? Ustedes no han ido, por eso yo ahora les voy a compartir esta cita. Por eso, hermanos, cuando uno estudia la Biblia y el espíritu de profecía, hay que estudiar todo y leer todo, hermanos. Hay que leer todo. Y no creer que porque uno ha descubierto una cita ya ha descubierto América. Hay que estudiarse todo para poder tener un criterio correcto. El mensaje selectos tomo 3, páginas 19 y 20. Y ahora, capaz que yo me ría cuando vea cómo se les va a poner los ojos como dos de oro a ustedes. Aunque ustedes van a cerrar los ojitos así para que no se le abran, ya van a ver. Y dice un título: los que pronuncian juicios contra la iglesia. Los que pronuncian juicio contra la iglesia. Yo sé que hay muchos hermanos acá que por ahí se les va un poco las ganas de creer lo que algunos grupos dicen y por ahí se me los confunden. No hay que confundirse. Yo aprendí de mis instructores bíblicos que hay que estudiar la Biblia mucho, comparando texto, con ayuno y oración, y ser frío en algunas cosas, porque si me dejo llevar por los sentimientos, hermano, voy a creer cualquier cosa. Hermanos, esto es extraordinario. Dice así: cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado del pueblo que guarda los mandamientos. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? Vuelvo a leer. Cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, cuando comienza a pesar la iglesia en sus balanzas humanas y a pronunciar juicios contra ella, podéis saber que Dios no lo está dirigiendo. Está en el camino equivocado. Hermanos queridos, ojo con esa gente. Ojo con esa gente, hermanos. Y si Dios no lo está dirigiendo, ¿quién lo está dirigiendo? Satanás, hermanos. Yo a la única gente que le creo son aquellos hermanos que reprenden a la iglesia, pero que permanecen dentro de ella. No a los que se van. Cuando comienza a pesar a la iglesia en sus balanzas humanas y a pronunciar juicios contra ella, podéis saber que Dios no lo está dirigiendo. ¿Y quién lo está dirigiendo entonces? El diablo, hermanos. Está en el camino equivocado. Y noten, hermanos, porque hay algunos que se me los confunden y yo sé que tienen corazón tiernito. Yo soy muy frío en este aspecto, hermanos. Soy muy lógico. Para mí, texto y comparación de texto con texto, si no, no sirve. Constantemente se levantan hombres y mujeres que están inquietos y que desean poner en marcha algún nuevo dispositivo para realizar alguna cosa maravillosa. Satanás vigila su oportunidad para darles algo que hacer en su obra. Dios ha dado a cada hombre su tarea, pero a los inquietos que pronuncian juicios también el diablo les da su obra. Bueno,
Y ahora el ojito de ustedes se le va a empezar a poner más grande. Dice así. El subtítulo dice, restaurar, no derribar. Tomamos un poquito de aire. Yo estoy un poco cansado de hablar, hermanos. Estoy un poco cansado de hablar. Tomamos un poco de aire. Y le doy muchas gracias a los hermanos que me han apoyado para que pueda volver a dar las clases bíblicas. ¿Se acuerdan que les había pedido que oren por mí? Para que Dios me ayude a abrir la boca con respecto a esto, porque hay muchos hermanos que no saben y desean saber esto. Usted, Rogelio, que está aprendiendo las Escrituras, se me pone las pilas con estos temas. Cuando un hermano viene con cosas raras que no van conforme a la Biblia y el espíritu de profecía, está mal. Y cuando un hermano viene con la Biblia y el espíritu de profecía, pero solamente sacando unos textos y una cita sin dejar de lado las otras, o tomando lo que él quiere, nada más hay que tener cuidado. Muchos hermanos han venido a mí con la Biblia y con el espíritu de profecía, pero faltan las otras citas que ellos no saben, no las conocen, y si las han leído no las disciernen, hermano, porque el carnal no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden discernir porque se han de examinar espiritualmente. Entonces, como ve que las citas chocan, como comienzan a ver que las citas le chocan, mejor se queda con los que a él le convienen y deja de lado las otras. Pero yo les voy a leer las otras que ellos no quieren leer y que yo sé que a ustedes les va a servir mucho, hermanos queridos. Existen oportunidades y privilegios en la iglesia para ayudar a los que están a punto de morir. Hay que ayudar, hermanos, no derribar. Y para inspirar a la iglesia con celo, pero no para reducirla a pedazos. Yo veo hermanos que hasta por internet la reducen a la iglesia a pedazos para que todo el mundo se nos burle y se nos ría. Ya mañana le voy a leer esa citita. Mañana le voy a leer una cita de esos hermanitos que exponen en público los pecados de la iglesia y dice que son satánicos. Bueno. Y para inspirar a la iglesia con celo, pero no para reducirla a pedazos. Existen amplias oportunidades en la iglesia para caminar en las órdenes de Cristo. No te vayas de la iglesia. Si hay amplias oportunidades para hacer la voluntad de Cristo dentro de la iglesia, ¿por qué te vas? Ah, no, porque la iglesia está en apostasía, entonces la hermana Joy miente. La hermana Joy dice, no te preocupes de que haya herejía, apostasía o malos dirigentes. Hay amplias oportunidades para hacer la voluntad de Dios en la iglesia. Hay amplias oportunidades para caminar como Cristo quiere que caminemos. Hay amplias oportunidades para inspirar a la iglesia con fe, con celo. No para destruirla y derribarla. Ah, pero esta cita ellos no la conocen. Ellas no saben esto ya. Ellas no se acuerdan ya de esta cita. Las otras son más lindas. Porque como son cobardes y no quieren quedarse en el seno de la iglesia para defenderla, ya porque lo han chuchado del cabello, ¡ay! Se han largado a llorar y se han ido. ¿O no? Hay que quedarse, hermanos. El útil, el siervo útil y el siervo inútil siempre son manifiestos. Yo vengo predicando por varias iglesias. Mañana me toca predicar en otra. Y me han dicho que vamos a tener para hacer grupos pequeños, clases bíblicas, seminarios y semanas de oración. Se manifiesta quién es el siervo útil que se queda adentro y quién es el siervo inútil, hermanos. El siervo útil es útil. Hay amplias oportunidades para hacer la voluntad de Dios dentro de la iglesia. Yo le aliento a María Silvia, a Inés, a Bernardo, a Nelson. Me han hablado muy bien de ustedes. Después me van a hablar bien de Sergio, de María José, de Rogelio. Tienen que servir. Hay amplias oportunidades, hermanos. Presten atención. Existen amplias oportunidades en la iglesia para caminar en las órdenes de Cristo. Si el corazón está lleno de celo por avanzar hacia una santificación y una santidad más profundas, trabajad en esa línea con toda humildad y devoción. Qué lindo, hermanos. Qué lindo. La iglesia
necesita la frescura y la inspiración de hombres que respiran la propia atmósfera del cielo para vitalizar a la iglesia, a pesar de la cizaña que hay entre el trigo. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Cómo? Yo pensaba que tenía que irme de la iglesia. No. La iglesia necesita la frescura y la inspiración de hombres que respiran la propia atmósfera del cielo para vitalizar a la iglesia, a pesar de la cizaña que hay entre el trigo. Sigo leyendo. Vayan abriendo más sus ojitos, o ciérrenlo más, no sé. Presten atención, hermanos. Dice así. Quiero amonestar a todos los creyentes. ¿Cómo? A todos. A que aprendan a mantener un celo santo con respecto a ellos mismos. No sea que Satanás aparte su corazón de Dios y se deslicen inconscientemente en las filas de Satanás. ¿Pero qué querrá decir ella con esto? Sigamos leyendo el contexto. Sin percibir que han cambiado de dirigente y sean hallados bajo el poder traicionero de un tirano. Como iglesia, tenemos que estar bien despiertos y trabajar como obreros juntamente con Dios por los errantes que hay entre nosotros. Hay que ayudar, hermanos. Estamos llamados a edificar, no a criticar, no a destruir, no a derribar. Noten, hermanos, se nos han dado armas espirituales poderosas para derribar las fortalezas del enemigo. Y ahora noten, y aquí quería llegar, no debemos lanzar rayos contra la iglesia militante de Cristo. ¿Cómo? No debemos lanzar rayos contra la iglesia militante de Cristo, porque Satanás está haciendo todo lo posible en esa línea. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ah, no, pero esa cita no la conozco, no la entiendo, no la discierno, no me la acuerdo. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos? Son del diablo. Son del diablo, hermanos. Dice así, no debemos lanzar rayos contra la iglesia militante de Cristo porque Satanás está haciendo todo lo posible en esa línea. Y vosotros, los que pretendéis ser el pueblo remanente de Dios, mejor sería que no os encontrarais ayudando al enemigo, denunciando, acusando y condenando. Tratad de restaurar, no de derribar, desanimar y destruir. Ay de aquel que se encuentre haciendo la obra de Satanás, porque ya Satanás está trabajando en esa línea. Y los que hacen esa obra, los que hacen la obra de lanzar rayos y centellas contra la iglesia militante, ya saben de quién vienen. Yo me baso en la Biblia y en el espíritu de profecía. ¿En qué se basan ellos? En una o dos citas del espíritu de profecía sacadas de contexto y dejan de lado todo el fundamento bíblico y del espíritu de profecía que yo he dado y que mañana voy a seguir dando. Para aprovechar otra cita, hermanos, los hago quedar un poquito más. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 363. Joya de los Testimonios, tomo 2 y página 363. Bueno, quizás no hayan abierto los ojos. Hermanos, ¿se han dado cuenta? Son satánicos. Cuando ustedes vean un hermano que ya acusa a la iglesia, tú tienes que decirle, hermano, el diablo te está usando. Ay, ¿por qué me decía eso? Y bueno, porque está en Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 19 y 20. Punto. Vos lo estás ayudando al diablo. Lo estás ayudando al diablo. ¿Dónde dice eso? Va a decir él. Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 19 y 20. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 363. Dios tiene un pueblo
Noten, Dios tiene un pueblo en el cual todo el cielo está interesado. Y dicho pueblo es el único objeto de esta tierra que sea precioso para el corazón de Dios. Que todos los que leen estas palabras les den atenta consideración. ¿Por qué estos grupos separatistas, cuando leen la página 363, no le dan la atenta consideración? Ahora noten, ya van a ver a lo que quiero llegar, y ya voy terminando, esta es la última cita. Que todos los que leen estas palabras les den atenta consideración, porque en el nombre de Jesús, y noten hermanos, porque en el nombre de Jesús yo quisiera grabarlas en cada alma. Cuando se levanta alguien de entre nosotros o de afuera que siente la preocupación de proclamar un mensaje que declara que el pueblo de Dios se cuenta con Babilonia y asevera que el fuerte pregón es un llamado a salir de ella, ¿cómo? A ver, ¿cómo? A ver, cuando se levanta alguien, ya sea de entre nosotros, adventista del séptimo día, o de afuera, grupo separatista, que siente la preocupación de proclamar un mensaje que declara que el pueblo de Dios se cuenta con Babilonia, y asevera que el fuerte pregón es un llamado a salir de ella, podéis saber que no proclama el mensaje de la verdad. No le recibáis, no le deseéis éxito, porque Dios no habló por él, ni le dio mensaje alguno, no le dio ningún mensaje, ni le dio mensaje alguno, sino que él corrió antes de ser enviado. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 363, es terrible. Y eso que todavía no les he mostrado nada. Ya van a ver cuando entremos al tema de la deidad. Dentro del tema de la deidad vamos a estudiar una parte que se llama la psicología de los grupos separatistas. Cuando se levanta alguien de entre nosotros o de afuera que siente la preocupación de declarar que el pueblo de Dios se cuenta con Babilonia y que el pregón del tercer ángel o el fuerte pregón es un llamado a salirse de la iglesia, podéis saber que Dios nunca le ha dado un mensaje de verdad, que no proclama el mensaje de verdad, ni que le ha dado mensaje alguno. No lo recibáis, ni le deseáis éxito, porque Dios no habló por él. Dios no ha hablado por él, entonces ¿quién está hablando por él? El diablo. Exactamente. Hermanos, ya van a ver cuando entremos al tema de la deidad. Yo le presento Biblia y espíritu de profecía, Biblia y espíritu de profecía. Y eso que mañana les voy a terminar de presentar otras citas más del espíritu de profecía. Hermanos queridos, con el mismo espíritu de profecía que presentan ellos, yo con el mismo espíritu de profecía te demuestro que están equivocados de acá hasta la China y que Satanás tiene el espíritu del diablo. No hay que ni recibirlo ni desearle éxito. No hay que desearle éxito, ni pedirle que Dios lo bendiga. Son satánicos, hermanos. Los estamos desenmascarando a través de la Biblia y del espíritu de profecía. Pobrecitos, ellos creen que las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia y no van a prevalecer. Habrá pecadores, habrá babilonias, pero toda la iglesia no va a ser Babilonia. Que este estudio que hemos hecho en esta noche, esta primera clase, nos afirme en la fe, que nadie te mueva de la fe, que nadie te mueva del mensaje del tercer ángel, que nadie te saque de la iglesia adventista del séptimo día, porque Dios no ha hablado a través de esas personas que se levantan para proclamar ese tipo de mensaje o cualquier mensaje que sea similar a él. ¿Qué les parece si para terminar nos arrodillamos para hacer una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque hemos podido retomar estas clases bíblicas.
Bendícenos, Padre, y no permitas que nosotros seamos personas que ataquemos a tu pueblo. Ayúdanos a reprender, a exhortar, pero no a criticar, Padre, no a destruir tu obra. Ayúdanos a edificar, Padre. Yo te pido que perdones nuestros pecados y que bendigas a los miles de hermanos que nos escuchan en todas partes del mundo. Y que, Señor, tú te quedes con nosotros y nos acompañes ahora a nuestros hogares. Y todas estas cosas te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.